Celebrando 70 años, la televisión colombiana nos da razones de sobra para reflexionar sobre su evolución y su impacto en la cultura y la sociedad colombiana. Para este capítulo videocast estaremos revisando la televisión infantil y educativa en nuestro país, y por eso tenemos como invitada a Joana García, realizadora audiovisual, directora del programa de Comunicación Social Periodismo de la Universidad Católica de Pereira y magíster en estudios culturales, y nos acompaña el día de hoy. Joana, bienvenida. Muchas gracias, Angie. Feliz de estar aquí de nuevo celebrando estos 70 años por todo lo alto, como se debe. Claro que sí, Joana, muchísimas gracias a ti por aceptar nuestra invitación. Y para empezar estas reflexiones en torno a la televisión infantil y educativa, ¿qué tal si vemos la opinión de Diana Díaz Soto, quien es directora de audiovisuales, cine y medios interactivos del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, para que conozcamos un poco qué opina frente a esta temática, y ya regresamos. La televisión en general y la televisión infantil en particular hacen parte del catálogo de experiencias, de contenidos y de cultura que rodea, atraviesa e incide en la vida cotidiana de niños y niñas, de todas las personas en general, pero de niños y niñas en particular. Solamente pensemos en el tiempo que nosotros en este momento nos mantenemos expuestos a una pantalla cualquiera que sea, y la cantidad de contenido audiovisual, de imágenes en movimiento que tenemos allí. Y la idea que nos podemos estar haciendo de lo que puede estar pasando o no en el mundo o en nuestro país o en nuestro territorio por esa información que nos llega. Y eso multipliquémoslo por 1000 en lo que significa la vida de los niños y de las niñas, la vida cotidiana. Yo creo que el desafío que tienen y que tenemos los creadores y productores de televisión infantil, uno es entender que las generaciones están cambiando muy rápido, que hay unos registros detrás de estos niños y niñas que se nos pueden estar escapando, que hay unas formas de tejer relaciones que de pronto no estamos comprendiendo, y que solo a partir del ejercicio de la observación, de la escucha, de aproximarse a sus mundos, de consumir lo que ellos están viendo, de de hacer las preguntas oportunas para entender qué hay detrás de eso, que podemos ponernos a tono con un tipo de creación que les cautive y les llame la atención. Por supuesto, la televisión sigue siendo una pantalla que reina en los hogares, ¿no? Pero también hay otras pantallas en las que también tenemos que pensar. Entonces, tenemos que pensar que los contenidos de calidad, que sean oportunos y que sean pertinentes, pueden viajar a través de cualquiera de las pantallas, y lo que importa es que ese contenido esté tratando con respeto y con altura a un público que se lo merece, que son las niñas y los niños, y que se están diseñando esas propuestas a partir de este gran catálogo de emociones que puede ser que cada vez sea más turbulento, ¿no? Porque se pueden estar cruzando los lugares, las preguntas por el lugar en el mundo, por lo que está pasando actualmente, por el miedo al fracaso, por el miedo a la estigmatización, por unas autoestimas débiles que dependen de la cantidad de likes que se reciban. En fin, son un montón de preguntas sobre las que tenemos que trabajar y recuperar esa naturaleza humana donde podemos ser felices con la sencillez que podemos tener siendo unos seres humanos que sencillamente buscan una felicidad siendo auténticos. Si bien la televisión tiene 3 pilares fundamentales: educar, informar y entretener, ¿cómo crees que ha sido el aporte de nuestra televisión nacional en la educación de los niños? La televisión colombiana siempre en su parrilla, desde que nació, ha tenido programación infantil. La cuestión es que hoy por hoy, cuando ya están tan marcadas, siguen muy marcadas las parrillas, digamos, de horarios en la televisión, las franjas horarias en la televisión lineal, que es la que todavía estamos viendo en nuestra cajita de televisión en casa. Eso es una programación que está entregándole
a los niños y a las niñas programas en horarios específicos y hace que las familias en ese momento digan, ok, ya no estoy yo sentado, no estoy viendo el partido de fútbol, no estoy viendo la telenovela, sino que es el momento para mi hijo, es el que ahora se sienta a ver televisión. Pero también tenemos las plataformas que están ofreciéndole a esta población infantil, a esta mini audiencia, a esta audiencia chiquita, contenidos de manera desaforada, sin límites, sin restricciones de tiempo. Y entonces es muy complicado. Entonces ahora la responsabilidad y el aporte es muy difícil de medir. En la televisión pública que fue la primera a la que tuvimos acceso por derecho, y pues eso se ha mantenido de esa manera en Colombia. Se han entregado programas infantiles para esta población y sobre todo en un inicio eran maravillosos porque eran programas educativos. Claro, ¿cuántos no aprendieron a leer, a escribir o a sumar? Exactamente. En la televisión pública? Hubo gente que por radio hizo el bachillerato, estudió, claro que sí, pero por televisión entonces nos enseñaban muchas cosas. Y los horarios y las franjas estaban muy medidas y era casi que sagrado el momento en que la televisión estaba dirigida a una población infantil. Sí. ¿Cierto? Ahora eso está desfigurado. Ahora sí, pero los chicos ya no se conectan tanto con la televisión tradicional, así que entonces la televisión pública, la televisión privada ha tenido que ofrecer también los contenidos a través de plataformas, unirlas también con aplicaciones y con juegos y demás para poder captar la atención. Claro. Entonces el aporte a partir, pues si queremos mirar la historia ha sido importante, se ha tenido en cuenta esta audiencia, pero nunca creo yo que se ha llegado al tope a decir, no, la televisión colombiana es súper incluyente, tiene contenidos solamente para niños de manera especializada, etcétera. No, no del todo, pero sí los que hay son fantásticos. Hay unos ejercicios que de verdad se han hecho que marcan la diferencia a nivel incluso Latinoamérica. Si me preguntas a mí en este momento quién está haciendo el mejor aporte para la televisión infantil en Colombia, indiscutiblemente es la televisión pública. Sabemos que los recursos son limitados, que las convocatorias también son específicas y que de alguna manera incentivan, mas no es suficiente. Sí hay convocatorias y sí están dirigidas al público infantil, pero falta, porque si hay una gran convocatoria, el fragmento o el rubro o la categoría en la que se presenta la televisión infantil podría ser una de 20, por decirlo así. El porcentaje es mínimo, muy bajo, es mínimo. La audiencia infantil es una audiencia que tenemos relegada, que necesita más atención y que además es una audiencia muy difícil de complacer. Claro, es muy exigente y en ese sentido también quisiera preguntarte qué rol tiene el Estado en ese proceso de creación, producción y regulación de televisión infantil en Colombia. Hay regulaciones, claro que sí. Eso está reglamentado. La normatividad. Claro, hay normatividades y en realidad se cumplen, ¿sí? Más yo creo que la responsabilidad del Estado está en poder impulsar la producción de estos contenidos para estas audiencias infantiles. 2, en capacitar, ¿sí?, a estos productores para poder que estos contenidos pues lleguen de manera más impactante, más dinámica y más directa, claro, para que sean efectivos para esas audiencias. 3, destinar entonces todos los esfuerzos que sean posibles para poder apoyar, porque creo que pues esa audiencia infantil justo es la que nosotros necesitamos fortalecer. Claro. Nuestra audiencia infantil, los niños son muy importantes. Ahorita cuando me presentabas como docente, directora, bueno, también soy mamá. Claro. Eso es muy importante, ¿no? Y nosotros en casa tenemos una responsabilidad también y no podemos dejarle entonces la responsabilidad a los medios de comunicación. Por supuesto. Hay que poner mucho cuidado ahora, regular nosotros también. Si el Estado está regulando, nosotros desde casa tenemos que regular, tenemos que usar los controles parentales.
¿Cómo crees que deberían de evolucionar entonces los productores y los canales regionales en medio de un mundo tan hipermediado? Esa es una pregunta muy interesante porque nos la estamos haciendo y no solamente para el público infantil. Pero ahora creo que a través de la investigación, del estudio de esa audiencia, podemos identificar y buscar cómo un programa de televisión de pronto puede llevar un mensaje importante. Pero la clave aquí entonces es la competencia que tenemos internacional, claro, la competencia que tenemos internacional, tantas pantallas y pues buscar cómo la televisión colombiana se ajusta no solamente a esa televisión lineal o tradicional, sino cómo llegar a esas audiencias a partir de las multiplataformas. Creo que esa es un camino obligado, un camino con el que yo creo que muchos hemos peleado, porque tal vez decir, no, toma y te entrego el celular, te entrego la tablet, pues a un niño no es lo mismo, pero saberlo manejar con el tiempo que es y entendiendo que eso que está viendo tiene un mensaje y eso puede funcionar, creo que puede ser un camino. Es muy difícil en este momento poder decir, bueno, ¿y qué hacemos? Pero allí es donde está la tarea. Todavía hay unos lugares, unas locaciones, unos municipios bastante alejados, no solamente de la capital o en territorio, sino también muy alejados en temas de cobertura. ¿Qué hacer con estas audiencias que apenas están teniendo sus primeros acercamientos a la televisión nacional o regional? Hay tantas poblaciones y uno no se imagina que no tienen acceso a la televisión y tampoco al internet, porque, ojo, la televisión ahora también se ve por internet. Eso es algo que tenemos que tener pues como presente, muy claro, sí, y presente, ¿verdad? El internet casi que nos está llevando señales. Las cuestiones tecnológicas harán que seguramente lo primero que llegue allá es la TDT, ¿sí? La televisión abierta, y por eso es que en muchas poblaciones donde no hay gran cobertura, por lo menos llegan los canales regionales. Y esos canales regionales entonces son los que son los primeritos en tener esa responsabilidad. Ahora miremos entonces en los canales regionales cuáles son los contenidos, qué se está haciendo, qué se está mostrando, cuántos programas hay dirigidos a esta población. Y de verdad que no son muchos, no son muchos. Sí, en el papel está que es una obligación y todos tienen que tenerlo, ¿verdad? Pero entonces, ¿nos quedamos en el papel? ¿O cuál es nuestra responsabilidad también como medio de comunicación para que esos niños se sientan incluidos además en esta televisión? Es una reflexión bonita y no, ojo, no es que no se esté haciendo, la televisión pública lo está haciendo y hay contenidos muy interesantes y fantásticos, pero necesitamos definitivamente fortalecer estas franjas. Qué buena reflexión, y también nos quedan obviamente muchas dudas e inquietudes que por supuesto estarán a cargo de la televisión pública, del gobierno, del sector público y demás, poder empezar a resolverlas y a apoderarse y apropiarse desde sus diferentes perspectivas, pantallas y contenidos, precisamente para abordar todas nuestras audiencias. Hay que producir televisión en Colombia para niños y niñas colombianas, porque nos estamos quedando y le estamos dejando la tarea a otros, ya sean plataformas o productoras o productores internacionales, y no es lo mismo, porque no es lo mismo ser un niño colombiano, ser una niña colombiana que vive en el Amazonas o que vive en el eje cafetero o que es del Pacífico. Estos niños quieren y necesitan ser representados, verse en la televisión, entenderse como colombianos, porque eso nos marca a nosotros también, porque esa es nuestra identidad. Desde niños nos estamos formando y los medios de comunicación tenemos esa misión. Así que ese también entonces es como una reflexión y un llamado de atención. Gracias, Joana, por esta reflexión final y también por esta conversación en el marco de los 70 años de la televisión colombiana. Gracias a ti. Así llegamos al cierre de este capítulo videocast, en donde estamos haciendo reflexiones y conversaciones frente al papel de la televisión colombiana en sus 70 años. Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de TIC.